El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Tania Coronado y soy pastora colaboradora en CFN Coacalco. Y hoy tengo la oportunidad de poder compartir contigo la palabra de Dios. Y quiero hablarte un poquito acerca del libro de Segunda Carta de Corintios en el capítulo 4. Hay diferentes temas, pero quiero enfocarme en los primeros 10 versículos. No los vamos a leer todos, te voy a ir leyendo conforme vaya necesitando, pero vamos a hablar acerca del tema siervos que permanecen. Siervos que permanecen. Y sabes, todo el capítulo 4 de esta segunda carta de Corintios nos habla de temas que están relacionados al servicio que Pablo realizaba y cómo todo lo hacía con integridad, con humildad, sabiendo que todo lo que él hacía dependía solamente de la gracia y de la misericordia de Dios. Y aunque poseía talentos, habilidades y un renombre por la educación que él había recibido, entendía que todo esto provenía de Dios, que todo esto tenía su origen en el amor de Dios. Y el versículo 4, el versículo 1, del capítulo 4 dice: por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice, teniendo nosotros este ministerio, Pablo entendía la responsabilidad y el privilegio que poseía al poder servir a otros y poder ser un instrumento en las manos de Dios para la predicación y la propagación del evangelio. Y él entendía perfectamente que todo lo que hacía era solamente por la gracia de Dios. Y asimismo expresa, según la misericordia que hemos recibido, al decir, no desmayamos. Él también expresa que obviamente al servir al Señor, el permanecer en santidad conlleva luchas, tiene dificultades, debe de haber sacrificios. Pero Él nos da ejemplo y está diciendo que cuando tú y yo tenemos la certeza de que hemos sido llamados por Dios, y yo estoy segura que cada uno de los que están escuchando este mensaje han sido llamados por Dios por cuanto han recibido al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, entonces están llamados a servirle. Entonces así tú y yo podemos tener una certeza en nuestro corazón que somos hombres y mujeres que tenemos un propósito en Dios. Y por lo tanto, así como Pablo lo declara, tampoco desmayamos. Entonces mira, puede que tú y yo poseamos tremendas habilidades, porque a veces ese es el punto. Es que yo no tengo una carrera, es que yo no tengo mucha economía, es que yo no tengo preparación. O el otro extremo, no, pues es que yo soy el licenciado, ingeniero, arquitecto. Mira, cuando estamos hablando de siervos de Dios, esto no importa. Obviamente Dios va a echar mano de todo lo que tú tengas y aún de lo que no creas ni siquiera que posees. Muchos de nosotros hemos podido descubrir sobre la marcha que somos buenos predicando, que somos buenos enseñando, que somos buenos hablando, porque Dios nos ha dado la capacidad. Y repito, porque no es por tus habilidades, por mis habilidades, sino como dice Pablo aquí, por la misericordia que hemos recibido. Y en el versículo 2 dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo aquí nos hace una invitación de que todo de lo que sale de nuestros labios al proclamar el evangelio tienen que ser palabras transparentes. Tiene que ser la genuina palabra de Dios. La genuina palabra de Dios. Y utiliza los términos renunciando al oculto y vergonzoso.
no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Y cuando hablamos del término adulterar, nos habla de algo que ha sido diluido, de algo que está mezclado. Hoy en día, desgraciadamente, el evangelio está siendo diluido, está siendo mezclado con otras doctrinas, con humanismo, con creencias modernas que le han quitado esa fuerza, que le han quitado, pues sí, la integridad como tal del evangelio, porque han tomado las partes que les gustan, quitando las partes que no. Y sabes, tú y yo no podemos diluir el evangelio. Yo no sé si a ti te ha pasado, ¿no? A mí de manera personal no me gustan las cosas muy, muy dulces. Entonces a veces cuando consumo un jugo, siempre le pongo agua. Lo diluyo, le quito la fuerza, la concentración. Y mira, esto lo podemos aplicar en muchas cosas de nuestra vida, pero no en el evangelio. Este no puede ser diluido, este no puede ser mezclado, no puedes quitarle la concentración y el sabor a la palabra de Dios. No podemos quitar la concentración de la justicia, no podemos quitar tampoco la concentración del amor de Dios. No podemos quitar la concentración del juicio, porque son verdades que están escritas en la palabra. Hoy en día nos pintan que todo es amor, pero Dios es amor, pero también es justicia. Y sí, es verdad que va a haber un juicio, y es verdad que Dios demanda santidad, y es verdad que Dios es celoso, y es verdad que hay un infierno y hay un juicio eterno. Todo esto obviamente también es verdad que hay salvación, que hay vida eterna, que está el cielo. Pero la proclamación del evangelio tiene que ser transparente, tiene que ser real. Por eso tú y yo no podemos meternos en lo oculto y vergonzoso y presentar un evangelio diluido. Desgraciadamente, el evangelio se ha mezclado con humanismo, se ha diluido para no incomodar a la gente, para no ocasionar problemas, supuestamente, porque la gente no quiere ser confrontada, porque a veces ni tú y yo queremos ser confrontados, pero sabes, tenemos que ser completamente francos. En muchas ocasiones la verdad va a confrontar a la gente, va a incomodar a la gente, aún nosotros mismos seremos incomodados cuando la palabra nos confronte. Pero esto es así y así tiene que ser, si no, ¿cómo vamos a ser transformados? Ese es el propósito de la palabra de Dios, transformar los corazones. Versículos anteriores en el capítulo 3, versos 17 y 18, habla de la libertad que Dios nos da por medio de la palabra de Dios. El versículo 17 dice, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Espíritu del Señor. Nosotros mismos vamos a ser confrontados con la palabra, con la verdad, y tenemos que ser transmisores de esa palabra tal cual Dios nos la ha dejado, sin diluirla ni mezclarla. Aunque duela, aunque nos incomode, obviamente debemos de tener sabiduría y tacto para corregir a la gente, para hablarles de lo que la palabra de Dios dice, teniendo siempre como estandarte el amor de Dios. Obviamente les estamos presentando una verdad, pero tenemos que hacerlo con amor. El punto al tiempo de corregir, al tiempo, Pablo también habla acerca de la disciplina. Cuando tú y yo vamos a disciplinar a alguien, el propósito, vamos a exhortar a alguien, el propósito es que salga de esa situación, pero con amor, no que definitivamente se aleje, se vaya y nos mande a volar, ¿verdad? Entonces hay que dar la verdad con sabiduría. Y debemos de estar atentos a que no seamos enceguecidos como habla la palabra de Dios, que ellos tenían los ojos vendados. Tenemos que proclamar una verdad radical, una verdad transparente. Tú y yo tenemos que creer también esa verdad.
dice la palabra de Dios, habla de cómo se encuentra el mundo en la actualidad, cómo tú y yo les hablamos de la palabra de Dios y no lo entienden, la creen absurda, la creen agresiva, lo toman como un juicio contra su libertad, contra su persona, porque la palabra de Dios dice que ellos están cegados, sus ojos están tapados para no poder entender, porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, los ha cegado. Dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿De quiénes? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amado, amada, cuando tú y yo nos cerramos a la verdad de Dios, queremos diluir la palabra, estamos en la misma condición, estamos siendo engañados por el príncipe de las tinieblas. Desgraciadamente hoy todo lo que propaga el mundo, lo que vemos en la televisión, en las redes sociales, ha cambiado de tal manera nuestros principios y nuestras convicciones que la verdad de Dios se ha diluido, se ha desvirtuado. Y es algo que tenemos que corregir. Volver a los principios de la fe, volver a los principios de la palabra, volver a escudriñar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele en plenitud lo que agrada y lo que no agrada al Señor, para que con esa revelación tú y yo podamos proclamar a otros. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tú y yo necesitamos que nos sea revelada la palabra de Dios y podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas para entonces también proclamarla, para entonces también ser luz a otros, ser luz a otros. Versículos del 7 en adelante. Pablo sigue hablando acerca de esto, de cómo tú y yo poseemos ese privilegio como transmisores del Evangelio de Dios. Y fíjate, utiliza el término, tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio, la verdad de Cristo, la verdad de la sangre y el sacrificio de Cristo para dar salvación. Tú y yo tenemos la oportunidad de llevar este mensaje de salvación a la gente, a todos aquellos que vemos en tormento, a todos aquellos que vemos que actúan mal. Es porque no conocen la palabra de Dios y tenemos el privilegio, tenemos este tesoro que es el Evangelio de Cristo. Y fíjate, es interesante como dice, en vasos de barro. No es que Pablo use esto en un término despectivo, sino en un término, como te decía en un principio, que nos hace conciencia de que tú y yo solamente somos instrumentos y que no es por tus grandes talentos, sino por la misericordia de Dios. Un vaso de barro en el tiempo de Pablo era algo desechable, algo débil, era algo sumamente común en las casas de esa época y el barro se rompía fácilmente. Y nos deja ver que aunque sea algo débil, sin unas virtudes que a los ojos de los hombres pudieran ser super ultra guau, cuando estamos en las manos de Dios somos sumamente útiles. Y cuando tú y yo nos mantenemos íntegros y firmes en Dios, cuando conocemos nuestras propias debilidades y aún nuestros límites, esto nos ayuda a mantenernos con un corazón humilde y dependiente de Dios. Humilde y dependiente de Dios. Fíjate, Pablo lo resume así: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro de su evangelio, depositado en vasos de barro, para poder llevarlo a otras personas. Él nos capacita. Él nos ayuda, Él nos fortalece, nos da herramienta, nos da la habilidad, nos capacita en sobremanera para poder ser instrumentos en las manos de Dios. Y mira, a mí me llama mucho la atención cómo Pablo mezcla lo que viene hablando acerca del servicio, acerca del ministerio, con los tiempos de prueba. Es interesante cómo Pablo salta de ser instrumentos en las manos de Dios a ser siervos transparentes que predican el evangelio y finalmente a hablar de las pruebas y de las dificultades que cada uno como siervos, como hijos, como creyentes, vamos a tener que enfrentar.
vamos a tener que enfrentar. El ser cristiano, el amar a Dios, no nos encierra en una burbuja. El Señor Jesús les decía, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú y yo vamos a poder experimentar diferentes adversidades, dificultades. Dice a partir del versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tú y yo podemos estar pasando por tiempos de aflicción, podemos tener tiempos de persecución, podemos estar en las pruebas más difíciles, con luchas en la economía, con luchas en el trabajo, con luchas en el cuerpo, con tu salud, con luchas con tu familia, con tus hijos. Pero aún así tú puedes tener la certeza de que Dios está en control de todas las cosas. Mira, en algunas ocasiones a las hermanas me han preguntado que qué es lo que me ayuda a permanecer contenta en los tiempos de dificultad, a permanecer con una sonrisa aún en la enfermedad. Y sabes, amado, amada, yo he podido entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aún que yo no la comprenda, aún que yo yo no alcance a entender el propósito de Dios. Pero el tomarme de esta palabra y saber que lo que está pasando tiene un propósito en Dios, que Dios está en control, y declarar que a los que le aman todas las cosas les ayudan a bien, me ayuda a poder permanecer en gozo a pesar de las dificultades, a poder soportar el sufrimiento. Y sabes, soportar el sufrimiento para nosotros como creyentes no tiene que ser algo desafortunado. Yo te decía, dificultades las vas a vivir, creas en Dios o no lo creas. Pero el saber que Él nos tiene tomados de su mano, que Él nos va abriendo camino, que Él nos da fortaleza, créeme que eso cambia. Y así como Pablo decía, no vivimos, no andamos como los que están sin esperanza. Tú y yo tenemos esperanza y sabemos que tenemos propósito en Dios. Dios tiene propósitos y podemos estar en medio de la aflicción, podemos estar en medio de la prueba, teniendo la certeza de que Dios va delante de nosotros. Dios va delante de nosotros. Dice, llevando en el cuerpo, versículo 10, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En Él tenemos esperanza y tenemos propósitos eternos. Tú y yo estamos llamados a ser siervos y ministros de Dios. Tenemos la libertad que Cristo nos ha dado para poder servirle, amarle y proclamar la palabra. Tenemos la responsabilidad de hablar un evangelio radical y conforme lo ha escrito, sin diluirlo ni mezclarlo. Y sabemos que esto nos va a llevar a tener oposición. Tenemos la certeza de que tendremos luchas, tendremos aflicción, porque tenemos un cuerpo natural, un cuerpo el cual se enferma, se cansa, se debilita, envejece. Podemos llegar a ser perseguidos, señalados, pero tenemos la esperanza de quién está con nosotros. Y no sé cuáles sean las dificultades por las cuales tú estás atravesando, cuál ha sido la oposición que se ha levantado delante de ti, pero sí puedo decirte que recuerdes que somos llamados como ministros de Dios. Él nos ha dado ese privilegio para ser siervos, que Él es el que nos capacita, el que nos da herramienta. No importa si tú tienes o no una carrera, si tú tienes o no economía, si tú tienes o no un esposo o una esposa, si eres soltero o viudo, lo que sea como la sociedad te catalogue, eso no importa delante de Dios. Somos vasos de barro en las manos de Dios y Él ha depositado el tesoro en cada uno de nosotros. Y si tú te ves insignificante o tú te sobrevalúas por las virtudes que posees, todo es por su misericordia. Él es el que nos capacita, Él es el que abre camino, Él es el que nos da la fortaleza en tiempos de aflicción, Él es el que da la paz preciosa y perfecta en medio de la tribulación. No somos los únicos que sufren. Pero sí, puedes tener la certeza de que Dios está aquí para ayudarnos.
puedes tener la certeza de que Dios es el que extiende su mano para levantarte en aquella prueba que te ha tirado. No estamos destruidos. Puede que estemos preocupados, pero Dios es el que nos da la paz. Tú y yo podemos echar toda nuestra angustia y toda nuestra tribulación delante de Él. Y hoy Dios quiere que tome ánimo tu corazón y que tomes todo lo que Dios está dándonos para seguir avanzando, para que te levantes como un siervo o una sierva victoriosa en medio de la aflicción. Amado Dios, gracias te doy, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que hemos sido llamados para ser transmisores de tu palabra, para llevar luz en medio de las tinieblas. Gracias, mi Señor, porque hoy nuestros ojos pueden ser abiertos para escuchar tu palabra y para poder permanecer firmes, mi Señor, en medio de la dificultad. Hoy, Padre, tú traes vigor a nuestro cuerpo, tú traes vigor a nuestro ánimo, Señor, y todos aquellos que habían estado en espíritu enlutado a causa de las dificultades, a causa de las circunstancias, hoy tú nos recuerdas, mi Señor Jesús, que podemos estar firmes en ti, que podemos levantar y renovar nuestras fuerzas en ti y en tu presencia y poder permanecer firmes para cumplir tus propósitos eternos. Gracias, amado Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que haya sido de edificación la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, te fortalezca y que todo lo que hagas te salga bien. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Transmisiones de esa palabra tal cual Dios nos la ha dejado, sin diluirla ni mezclarla. Aunque duela, aunque nos incomode, obviamente debemos de tener sabiduría y tacto para corregir a la gente, para hablarles de lo que la palabra de Dios dice, teniendo siempre como estandarte el amor de Dios. Obviamente les estamos presentando una verdad, pero tenemos que hacerlo con amor. El punto al tiempo de corregir, al tiempo, Pablo también habla acerca de la disciplina. Cuando tú y yo vamos a disciplinar a alguien, el propósito, vamos a exhortar a alguien, el propósito es que salga de esa situación, pero con amor, no que definitivamente se aleje, se vaya y nos mande a volar, ¿verdad? Entonces hay que dar la verdad con sabiduría. Y debemos de estar atentos a que no seamos enceguecidos como habla la palabra de Dios, que ellos tenían los ojos vendados. Tenemos que proclamar una verdad radical, una verdad transparente. Tú y yo tenemos que creer también esa verdad. Dice la palabra de Dios, habla de cómo se encuentra el mundo en la actualidad, cómo tú y yo les hablamos de la palabra de Dios y no lo entienden, la creen absurda, la creen agresiva, lo toman como un juicio contra su libertad, contra su persona, porque la palabra de Dios dice que ellos están cegados, sus ojos están tapados para no poder entender, porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, los ha cegado. Dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿De quiénes? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amado, amada, cuando tú y yo nos cerramos a la verdad de Dios, queremos diluir la palabra, estamos en la misma condición, estamos siendo engañados por el príncipe de las tinieblas. Desgraciadamente hoy todo lo que propaga el mundo, lo que vemos en la televisión, en las redes sociales, ha cambiado de tal manera nuestros principios y nuestras convicciones que la verdad de Dios se ha diluido, se ha desvirtuado. Y es algo que tenemos que corregir. Volver a los principios de la fe, volver a los principios de la palabra, volver a escudriñar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele en plenitud
lo que agrada y lo que no agrada al Señor, para que con esa revelación tú y yo podamos proclamar a otros. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tú y yo necesitamos que nos sea revelada la palabra de Dios y podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas para entonces también proclamarla, para entonces también ser luz a otros, ser luz a otros. Versículos del 7 en adelante. Pablo sigue hablando acerca de esto, de cómo tú y yo poseemos ese privilegio como transmisores del Evangelio de Dios. Y fíjate, utiliza el término, tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio, la verdad de Cristo, la verdad de la sangre y el sacrificio de Cristo para dar salvación. Tú y yo tenemos la oportunidad de llevar este mensaje de salvación a la gente, a todos aquellos que vemos en tormento, a todos aquellos que vemos que actúan mal. Es porque no conocen la palabra de Dios y tenemos el privilegio, tenemos este tesoro que es el Evangelio de Cristo. Y fíjate, es interesante como dice, en vasos de barro. No es que Pablo use esto en un término despectivo, sino en un término, como te decía en un principio, que nos hace conciencia de que tú y yo solamente somos instrumentos y que no es por tus grandes talentos, sino por la misericordia de Dios. Un vaso de barro en el tiempo de Pablo era algo desechable, algo débil, era algo sumamente común en las casas de esa época y el barro se rompía fácilmente. Y nos deja ver que aunque sea algo débil, sin unas virtudes que a los ojos de los hombres pudieran ser super ultra guau, cuando estamos en las manos de Dios somos sumamente útiles. Y cuando tú y yo nos mantenemos íntegros y firmes en Dios, cuando conocemos nuestras propias debilidades y aún nuestros límites, esto nos ayuda a mantenernos con un corazón humilde y dependiente de Dios. Humilde y dependiente de Dios. Fíjate, Pablo lo resume así: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro de su evangelio, depositado en vasos de barro, para poder llevarlo a otras personas. Él nos capacita. Él nos ayuda, nos fortalece, nos da herramienta, nos da la habilidad, nos capacita en sobremanera para poder ser instrumentos en las manos de Dios. Y mira, a mí me llama mucho la atención cómo Pablo mezcla lo que viene hablando acerca del servicio, acerca del ministerio, con los tiempos de prueba. Es interesante cómo Pablo salta de ser instrumentos en las manos de Dios a ser siervos transparentes que predican el evangelio y finalmente a hablar de las pruebas y de las dificultades que cada uno como siervos, como hijos, como creyentes, vamos a tener que enfrentar. Vamos a tener que enfrentar. El ser cristiano, el amar a Dios, no nos encierra en una burbuja. El Señor Jesús les decía, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú y yo vamos a poder experimentar diferentes adversidades, dificultades. Dice a partir del versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tú y yo podemos estar pasando por tiempos de aflicción. Podemos tener tiempos de persecución, podemos estar en las pruebas más difíciles, con luchas en la economía, con luchas en el trabajo, con luchas en el cuerpo, con tu salud, con luchas con tu familia, con tus hijos. Pero aún así tú puedes tener la certeza de que Dios está en control de todas las cosas. Mira, en algunas ocasiones a las hermanas me han preguntado que qué es lo que me ayuda a permanecer contenta en los tiempos de dificultad, a permanecer con una sonrisa aún en la enfermedad. Y sabes, amado, amada, yo he podido entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aún que yo no la comprenda, aún que yo no pueda
yo no alcance a entender el propósito de Dios. Pero el tomarme de esta palabra y saber que lo que está pasando tiene un propósito en Dios, que Dios está en control, y declarar que a los que le aman todas las cosas les ayudan a bien, me ayuda a poder permanecer en gozo a pesar de las dificultades, a poder soportar el sufrimiento. Y sabes, soportar el sufrimiento para nosotros como creyentes no tiene que ser algo desafortunado. Yo te decía, dificultades las vas a vivir, creas en Dios o no lo creas. Pero el saber que Él nos tiene tomados de su mano, que Él nos va abriendo camino, que Él nos da fortaleza, créeme que eso cambia. Y así como Pablo decía, no vivimos, no andamos como los que están sin esperanza. Tú y yo tenemos esperanza y sabemos que tenemos propósito en Dios. Dios tiene propósitos y podemos estar en medio de la aflicción, podemos estar en medio de la prueba, teniendo la certeza de que Dios va delante de nosotros. Dios va delante de nosotros. Dice, llevando en el cuerpo, versículo 10, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En Él tenemos esperanza y tenemos propósitos eternos. Tú y yo estamos llamados a ser siervos y ministros de Dios. Tenemos la libertad que Cristo nos ha dado para poder servirle, amarle y proclamar la palabra. Tenemos la responsabilidad de hablar un evangelio radical y conforme lo ha escrito, sin diluirlo ni mezclarlo. Y sabemos que esto nos va a llevar a tener oposición. Tenemos la certeza de que tendremos luchas, tendremos aflicción, porque tenemos un cuerpo natural, un cuerpo el cual se enferma, se cansa, se debilita, envejece. Podemos llegar a ser perseguidos, señalados, pero tenemos la esperanza de quién está con nosotros. Y no sé cuáles sean las dificultades por las cuales tú estás atravesando, cuál ha sido la oposición que se ha levantado delante de ti, pero sí puedo decirte que recuerdes que somos llamados como ministros de Dios. Él nos ha dado ese privilegio para ser siervos, que Él es el que nos capacita, el que nos da herramienta. No importa si tú tienes o no una carrera, si tú tienes o no economía, si tú tienes o no un esposo o una esposa, si eres soltero o viudo, lo que sea como la sociedad te catalogue, eso no importa delante de Dios. Somos vasos de barro en las manos de Dios y Él ha depositado el tesoro en cada uno de nosotros. Y si tú te ves insignificante o tú te sobrevalúas por las virtudes que posees, todo es por su misericordia. Él es el que nos capacita, Él es el que abre camino, Él es el que nos da la fortaleza en tiempos de aflicción, Él es el que da la paz preciosa y perfecta en medio de la tribulación. No somos los únicos que sufren. Pero sí, puedes tener la certeza de que Dios está aquí para ayudarnos. Puedes tener la certeza de que Dios es el que extiende su mano para levantarte en aquella prueba que te ha tirado. No estamos destruidos. Puede que estemos preocupados, pero Dios es el que nos da la paz. Tú y yo podemos echar toda nuestra angustia y toda nuestra tribulación delante de Él. Y hoy Dios quiere que tome ánimo tu corazón y que tomes todo lo que Dios está dándonos para seguir avanzando, para que te levantes como un siervo o una sierva victoriosa en medio de la aflicción. Amado Dios, gracias te doy, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que hemos sido llamados para ser transmisores de tu palabra, para llevar luz en medio de las tinieblas. Gracias, mi Señor, porque hoy nuestros ojos pueden ser abiertos para escuchar tu palabra y para poder permanecer firmes, mi Señor, en medio de la dificultad. Hoy, Padre, tú traes vigor a nuestro cuerpo, tú traes vigor a nuestro ánimo, Señor, y todos aquellos que habían estado en espíritu enlutado a causa de las dificultades, a causa de las circunstancias, hoy tú nos recuerdas, mi Señor Jesús, que podemos estar firmes en ti, que podemos levantar y renovar nuestras fuerzas en ti y en tu presencia y poder permanecer firmes para cumplir tus propósitos eternos. Gracias, amado Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, Señor.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que haya sido de edificación la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, te fortalezca y que todo lo que hagas te salga bien. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De Dios y no de nosotros. El tesoro de su evangelio depositado en vasos de barro para poder llevarlo a otras personas. Él nos capacita, Él nos ayuda, nos fortalece, nos da herramienta, nos da la habilidad, nos capacita en sobremanera para poder ser instrumentos en las manos de Dios. Y mira, a mí me llama mucho la atención cómo Pablo mezcla lo que viene hablando acerca del servicio, acerca del ministerio, con los tiempos de prueba. Es interesante cómo Pablo salta de ser instrumentos en las manos de Dios a ser siervos transparentes que predican el evangelio y finalmente a hablar de las pruebas y de las dificultades que cada uno como siervos, como hijos, como creyentes, vamos a tener que enfrentar. Vamos a tener que enfrentar. El ser cristiano, el amar a Dios, no nos encierra en una burbuja. El Señor Jesús les decía, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú y yo vamos a poder experimentar diferentes adversidades, dificultades. Dice a partir del versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tú y yo podemos estar pasando por tiempos de aflicción, podemos tener tiempos de persecución, podemos estar en las pruebas más difíciles, con luchas en la economía, con luchas en el trabajo, con luchas en el cuerpo, con tu salud, con luchas con tu familia, con tus hijos. Pero aún así tú puedes tener la certeza de que Dios está en control de todas las cosas. Mira, en algunas ocasiones a las hermanas me han preguntado que qué es lo que me ayuda a permanecer contenta en los tiempos de dificultad, a permanecer con una sonrisa aún en la enfermedad. Y sabes, amado, amada, yo he podido entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aún que yo no la comprenda, aún que yo no alcance a entender el propósito de Dios. Pero el tomarme de esta palabra y saber que lo que está pasando tiene un propósito en Dios, que Dios está en control, y declarar que a los que le aman todas las cosas les ayudan a bien, me ayuda a poder permanecer en gozo a pesar de las dificultades, a poder soportar el sufrimiento. Y sabes, soportar el sufrimiento para nosotros como creyentes no tiene que ser algo desafortunado. Yo te decía, dificultades las vas a vivir, creas en Dios o no lo creas. Pero el saber que Él nos tiene tomados de su mano, que Él nos va abriendo camino, que Él nos da fortaleza, créeme que eso cambia. Y así como Pablo decía, no vivimos, no andamos como los que están sin esperanza. Tú y yo tenemos esperanza y sabemos que tenemos propósito en Dios. Dios tiene propósitos y podemos estar en medio de la aflicción, podemos estar en medio de la prueba, teniendo la certeza de que Dios va delante de nosotros. Dios va delante de nosotros. Dice, llevando en el cuerpo, versículo 10, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En Él tenemos esperanza y tenemos propósitos eternos. Tú y yo estamos llamados a ser siervos y ministros de Dios. Tenemos la libertad que Cristo nos ha dado para poder servirle, amarle y proclamar la palabra. Tenemos la responsabilidad de hablar un evangelio radical y conforme lo ha escrito, sin diluirlo ni mezclarlo. Y sabemos que esto nos va a llevar a tener oposición.
Tenemos la certeza de que tendremos luchas, tendremos aflicción, porque tenemos un cuerpo natural, un cuerpo el cual se enferma, se cansa, se debilita, envejece. Podemos llegar a ser perseguidos, señalados, pero tenemos la esperanza de quién está con nosotros. Y no sé cuáles sean las dificultades por las cuales tú estás atravesando, cuál ha sido la oposición que se ha levantado delante de ti, pero sí puedo decirte que recuerdes que somos llamados como ministros de Dios. Él nos ha dado ese privilegio para ser siervos, que Él es el que nos capacita, el que nos da herramienta. No importa si tú tienes o no una carrera, si tú tienes o no economía, si tú tienes o no un esposo o una esposa, si eres soltero o viudo, lo que sea como la sociedad te catalogue, eso no importa delante de Dios. Somos vasos de barro en las manos de Dios y Él ha depositado el tesoro en cada uno de nosotros. Y si tú te ves insignificante o tú te sobrevalúas por las virtudes que posees, todo es por su misericordia. Él es el que nos capacita, Él es el que abre camino, Él es el que nos da la fortaleza en tiempos de aflicción, Él es el que da la paz preciosa y perfecta en medio de la tribulación. No somos los únicos que sufren, pero sí puedes tener la certeza de que Dios está aquí para ayudarnos. Puedes tener la certeza de que Dios es el que extiende su mano para levantarte en aquella prueba que te ha tirado. No estamos destruidos. Puede que estemos preocupados, pero Dios es el que nos da la paz. Tú y yo podemos echar toda nuestra angustia y toda nuestra tribulación delante de Él. Y hoy Dios quiere que tome ánimo tu corazón y que tomes todo lo que Dios está dándonos para seguir avanzando, para que te levantes como un siervo o una sierva victoriosa en medio de la aflicción. Amado Dios, gracias te doy, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que hemos sido llamados para ser transmisores de tu palabra, para llevar luz en medio de las tinieblas. Gracias, mi Señor, porque hoy nuestros ojos pueden ser abiertos para escuchar tu palabra y para poder permanecer firmes, mi Señor, en medio de la dificultad. Hoy, Padre, tú traes vigor a nuestro cuerpo, tú traes vigor a nuestro ánimo, Señor, y todos aquellos que habían estado en espíritu enlutado a causa de las dificultades, a causa de las circunstancias, hoy tú nos recuerdas, mi Señor Jesús, que podemos estar firmes en ti, que podemos levantar y renovar nuestras fuerzas en ti y en tu presencia y poder permanecer firmes para cumplir tus propósitos eternos. Gracias, amado Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que haya sido de edificación la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, te fortalezca y que todo lo que hagas te salga bien. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Fortaleza, créeme que eso cambia. Y así como Pablo decía, no vivimos, no andamos como los que están sin esperanza. Tú y yo tenemos esperanza y sabemos que tenemos propósito en Dios. Dios tiene propósitos y podemos estar en medio de la aflicción, podemos estar en medio de la prueba, teniendo la certeza de que Dios va delante de nosotros. Dios va delante de nosotros. Dice, llevando en el cuerpo, versículo 10, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En Él tenemos esperanza y tenemos propósitos eternos. Tú y yo estamos llamados a ser siervos y ministros de Dios. Tenemos la libertad que Cristo nos ha dado para poder servirle, amarle y proclamar la palabra. Tenemos la responsabilidad de hablar un evangelio radical y conforme lo ha escrito, sin diluirlo ni mezclarlo. Y sabemos que esto nos va a llevar a tener oposición.
Tenemos la certeza de que tendremos luchas, tendremos aflicción, porque tenemos un cuerpo natural, un cuerpo el cual se enferma, se cansa, se debilita, envejece. Podemos llegar a ser perseguidos, señalados, pero tenemos la esperanza de quién está con nosotros. Y no sé cuáles sean las dificultades por las cuales tú estás atravesando, cuál ha sido la oposición que se ha levantado delante de ti, pero sí puedo decirte que recuerdes que somos llamados como ministros de Dios. Él nos ha dado ese privilegio para ser siervos, que Él es el que nos capacita, el que nos da herramienta. No importa si tú tienes o no una carrera, si tú tienes o no economía, si tú tienes o no un esposo o una esposa, si eres soltero o viudo, lo que sea como la sociedad te catalogue, eso no importa delante de Dios. Somos vasos de barro en las manos de Dios y Él ha depositado el tesoro en cada uno de nosotros. Y si tú te ves insignificante o tú te sobrevalúas por las virtudes que posees, todo es por su misericordia. Él es el que nos capacita, Él es el que abre camino, Él es el que nos da la fortaleza en tiempos de aflicción, Él es el que da la paz preciosa y perfecta en medio de la tribulación. No somos los únicos que sufren, pero sí puedes tener la certeza de que Dios está aquí para ayudarnos. Puedes tener la certeza de que Dios es el que extiende su mano para levantarte en aquella prueba que te ha tirado. No estamos destruidos. Puede que estemos preocupados, pero Dios es el que nos da la paz. Tú y yo podemos echar toda nuestra angustia y toda nuestra tribulación delante de Él. Y hoy Dios quiere que tome ánimo tu corazón y que tomes todo lo que Dios está dándonos para seguir avanzando, para que te levantes como un siervo o una sierva victoriosa en medio de la aflicción. Amado Dios, gracias te doy, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que hemos sido llamados para ser transmisores de tu palabra, para llevar luz en medio de las tinieblas. Gracias, mi Señor, porque hoy nuestros ojos pueden ser abiertos para escuchar tu palabra y para poder permanecer firmes, mi Señor, en medio de la dificultad. Hoy, Padre, tú traes vigor a nuestro cuerpo, tú traes vigor a nuestro ánimo, Señor, y todos aquellos que habían estado en espíritu enlutado a causa de las dificultades, a causa de las circunstancias, hoy tú nos recuerdas, mi Señor Jesús, que podemos estar firmes en ti, que podemos levantar y renovar nuestras fuerzas en ti y en tu presencia y poder permanecer firmes para cumplir tus propósitos eternos. Gracias, amado Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que haya sido de edificación la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, te fortalezca y que todo lo que hagas te salga bien. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Viudo, lo que sea como la sociedad te catalogue, eso no importa delante de Dios. Somos vasos de barro en las manos de Dios y Él ha depositado el tesoro en cada uno de nosotros. Y si tú te ves insignificante o tú te sobrevalúas por las virtudes que posees, todo es por su misericordia. Él es el que nos capacita, Él es el que abre camino, Él es el que nos da la fortaleza en tiempos de aflicción, Él es el que da la paz preciosa y perfecta en medio de la tribulación. No somos los únicos que sufren, pero sí puedes tener la certeza de que Dios está aquí para ayudarnos. Puedes tener la certeza de que Dios es el que extiende su mano para levantarte en aquella prueba que te ha tirado. No estamos destruidos. Puede que estemos preocupados, pero Dios es el que nos da la paz.
Tú y yo podemos echar toda nuestra angustia y toda nuestra tribulación delante de Él. Y hoy Dios quiere que tome ánimo tu corazón y que tomes todo lo que Dios está dándonos para seguir avanzando, para que te levantes como un siervo o una sierva victoriosa en medio de la aflicción. Amado Dios, gracias te doy, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que hemos sido llamados para ser transmisores de tu palabra, para llevar luz en medio de las tinieblas. Gracias, mi Señor, porque hoy nuestros ojos pueden ser abiertos para escuchar tu palabra y para poder permanecer firmes, mi Señor, en medio de la dificultad. Hoy, Padre, tú traes vigor a nuestro cuerpo, tú traes vigor a nuestro ánimo, Señor, y todos aquellos que habían estado en espíritu enlutado a causa de las dificultades, a causa de las circunstancias, hoy tú nos recuerdas, mi Señor Jesús, que podemos estar firmes en ti, que podemos levantar y renovar nuestras fuerzas en ti y en tu presencia y poder permanecer firmes para cumplir tus propósitos eternos. Gracias, amado Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que haya sido de edificación la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, te fortalezca y que todo lo que hagas te salga bien. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Que Dios está dándonos para seguir avanzando, para que te levantes como un siervo o una sierva victoriosa en medio de la aflicción. Amado Dios, gracias te doy, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que hemos sido llamados para ser transmisores de tu palabra, para llevar luz en medio de las tinieblas. Gracias, mi Señor, porque hoy nuestros ojos pueden ser abiertos para escuchar tu palabra y para poder permanecer firmes, mi Señor, en medio de la dificultad. Hoy, Padre, tú traes vigor a nuestro cuerpo, tú traes vigor a nuestro ánimo, Señor, y todos aquellos que habían estado en espíritu enlutado a causa de las dificultades, a causa de las circunstancias, hoy tú nos recuerdas, mi Señor Jesús, que podemos estar firmes en ti, que podemos levantar y renovar nuestras fuerzas en ti y en tu presencia y poder permanecer firmes para cumplir tus propósitos eternos. Gracias, amado Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que haya sido de edificación la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, te fortalezca y que todo lo que hagas te salga bien. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A causa de las dificultades, a causa de las circunstancias, hoy tú nos recuerdas, mi Señor Jesús, que podemos estar firmes en ti, que podemos levantar y renovar nuestras fuerzas en ti y en tu presencia y poder permanecer firmes para cumplir tus propósitos eternos. Gracias, amado Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que haya sido de edificación la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, te fortalezca y que todo lo que hagas te salga bien. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que haya sido de edificación la palabra de Dios.
Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, te fortalezca y que todo lo que hagas te salga bien. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Te salga bien. Hasta pronto. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.